Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión os traigo la tercera parte de mi colección de Final Fantasy, con juegos relacionados de la saga, ediciones especiales japonesas, libros y otro merchandising de la saga. Espero que os guste y vamos a empezar con Chocobo Dungeon. Vamos a empezar con Chocobo Dungeon. En este juego te pedías a Chocobo y tenías que avanzar por diversas mazmorras derrotando enemigos. Este juego únicamente salió en Japón, es de PlayStation 1. Todavía lo tengo con la publicidad que venía. Vamos a quitársela. Así sería por la parte de delante, en la que vemos a Chocobo. Y por la parte de detrás, con texto en japonés y en el que podemos ver diversas imágenes del juego en el que efectivamente teníamos que avanzar por diferentes mazmorras, derrotando enemigos. El juego viene en 2 discos, el primero, que es este, que es amarillo, viene también con el manual, vamos a verlo. Aquí tenemos el manual con el Chocobo. Está todo en japonés. Diferentes imágenes también del Chocobo, ahí vemos también a un Moguri. El Moguri, que parece ser que es el que nos explica lo que hay que hacer. Más texto en japonés. Squaresoft. Y aquí tenemos el disco 2, que es blanco. También tengo el Chocobo Dungeon 2, que vemos aquí a un Chocobo triste, no sabemos por qué. Le tengo también con la publicidad que venía originalmente, vamos a quitársela. Así sería la portada del juego. Y por la parte de detrás, que este juego ya estaba bastante más elaborado que el Chocobo Dungeon 1. Desde luego en Japón le gustan cosas bastante raras a la gente, pero bueno. Vuelven a ser 2 discos, aquí tenemos el primer disco del Chocobo Dungeon 2. El manual, vamos a verlo. Los controles básicos. El manual de los Chocobo Dungeon, igual que la mayoría de manuales japoneses, son bastante más duros que los manuales europeos o americanos. Están hechos con un papel mejor. Cómo se juega. Aquí vemos otra vez al Moguri. Más texto. Vamos, si eres fan de Final Fantasy tenías que tener este juego sí o sí. El que sigo sin encontrar es el Chocobo Racing, no sé por qué no lo tengo. Aquí vemos otro folletín, con los controles básicos también. Saga Frontier, el Brave Fencer, promo de Square Enix. Squaresoft, vamos, que todavía no eran Square Enix. Propaganda. Propaganda del Chocobo Dungeon 2. Aquí tenemos que lo anunciaron en la revista Famitsu. Final Fantasy Tactics para PlayStation 1 en japonés. Esta sería la portada. Por la parte de atrás, en la que tenemos el protagonista, resumen y diversas imágenes del juego. Aquí tenemos Final Fantasy Tactics, no sé si venía con manual o lo habré perdido porque no está. El primer disco de Final Fantasy Tactics y otro disco que se llama Square's Preview 2, en el que nos muestran diversos trailers de videojuegos de la compañía, de Squaresoft. Jade, God Bless the Ring, también para PlayStation 1, edición japonesa. Este es un juego que sacó Squaresoft, que era de lucha, en el que como aliciente tenías para poder jugar a Cloud y a Sephiroth. Esta sería la parte de delante. Aquí lo estamos viendo por detrás, que efectivamente aquí hay una captura en la que están luchando Cloud y Sephiroth. El disco de Jade, que si lo retiramos tiene aquí una imagen y pone aquí God Bless the Ring. Y como pasa con todos los juegos japoneses, el manual es la portada. Vamos a ver si conseguimos sacarlo. God Bless the Ring, Jade. Aquí vemos cómo se combate. La verdad, yo este juego jugué bastante. Aquí tenemos a los personajes. Viene aquí una propaganda en japonés. Los personajes, más personajes. Aquí los vamos viendo. La verdad es que era un juego bastante entretenido.
Y estos eran los personajes que te venían invitados en el juego, que eran Cloud, Tifa, Sephiroth, Yuffie, Vincent y el enemigo final, que no os lo voy a hacer el spoiler por si queréis jugar algún día. Era un juego bastante entretenido, yo creo que era la mezcla perfecta entre Soul Calibur y Tekken, y bueno, pertenece a mi colección de Square, así que está guay. Vagrant Story, uno de mis juegos favoritos de Square, en edición japonesa, también para la PlayStation 1. Elegí la versión japonesa porque me parece que el artwork y lo que es la edición en sí es bastante más chula que la europea o americana. Por detrás tiene a todos los personajes, vemos también algunas capturas del juego. Al abrirlo, como podéis ver, es muy bonito, me encanta el disco. Si quitamos el disco, vemos aquí el tatuaje que tiene el protagonista. Y como pasa con todos los juegos japoneses, la portada viene a ser el manual. Vagrant Story. Los controles básicos. Cómo se juega. Etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, este juego me encantó, me pareció que las mecánicas del juego eran geniales, me encantaba el poder recolectar objetos de los enemigos y partes para poder crear mis armas, y es que llegaba a un punto que si avanzabas bien por las mazmorras eras prácticamente invencible, porque tenías unas armas que, tanto a dos manos como a una sola mano, armas pesadas o tal, que vamos, le pegabas cada paliza a los enemigos, pero para eso tenías que currártelo. Era un juego en el que parecía que primaba más el que tú obtuvieras cosas que tuvieras nivel. Chrono Trigger en su versión mejorada del juego clásico de Squaresoft, con la colaboración de Akira Toriyama. Aquí tenemos la portada. Por la parte de atrás, en la que vemos escenas de la cinemática. El disco de Chrono Trigger, que como he dicho me gustan bastante más las ediciones japonesas que las europeas o las americanas, porque me parece que están bastante más curradas. Vamos a sacar el manual. Aquí lo tenemos, Chrono Trigger para PlayStation 1. Los controles. Cómo se juega. Y aquí tenemos de diferentes juegos de PlayStation de Square, los Ultimate Hits. Vemos Dragon Quest 8, Final Fantasy 7, 8, 9, Dragon Quest 2, Chrono Cross, Chrono Trigger, Tactics, Valkyrie Profile, que también mola bastante, Vagrant Story. Y bueno, Chrono Cross, la secuela de Chrono Trigger, también en edición japonesa. Aquí tenemos la portada. La parte de atrás, en la que vemos imágenes del juego. Los dos discos de Chrono Cross. No sé de dónde estará el manual. Dirge of Cerberus, Final Fantasy VII para PlayStation 2. El juego protagonizado por Vincent Valentine. Aquí tenemos la portada. Por la parte de atrás, en la que vemos a los diferentes personajes. Barret, Cid, Vincent... Me gustó bastante este juego. Me pareció muy guay la manera de luchar, que controlaras a Vincent, que pudiera usar sus pistolas, que pudiera pegar cuerpo a cuerpo y transformarse. Pienso que tanto este juego, Dirge of Cerberus y Crisis Core, deberían de recibir un tratamiento remaster en HD, porque eran muy buenos juegos en su momento. Este sería el disco. Vamos a ver el manual también. Si sale, como siempre. Dirge of Cerberus, Final Fantasy VII... Aquí tenemos el artwork, que la verdad es genial. Los controles. El menú principal. Square Enix, como siempre. Otra vez la promo de Kingdom Hearts 2, que salía próximamente. Final Fantasy Tactics de War of the Lions, el remaster del juego original de PlayStation 1 para PlayStation Portable.
por la parte de detrás, en la que vemos a los personajes, vemos también capturas del juego y un breve resumen, y el disco UMD del Final Fantasy Tactics, que no sé dónde estará el manual realmente. Crisis Core Final Fantasy VII, el juego protagonizado por Zack, que sirve como precuela a Final Fantasy VII. Me encantó, me parece uno de los mejores juegos que hay para PlayStation Portable, junto con Kingdom Hearts Birth by Sleep. Me parece que de aquí cogieron también la idea del combate para Final Fantasy XV, me parece que para el momento en que salió tenía un sistema de combate muy avanzado. Esta sería la portada. Y por la parte de atrás, que vemos diferentes capturas del juego, un resumen, tenemos aquí a Zack con Angeal y Cloud. El disco UMD de Crisis Core Final Fantasy VII, junto con el manual. Vamos a sacarlo. Aquí tenemos a Zack, Crisis Core, Final Fantasy VII. Los personajes, Sephiroth, Angeal, Genesis, Aeris. La pantalla de combate. El menú principal, cómo usar los menús. Consejos, la precisión es importante. Escucha la voz de la calle. Los créditos nos recuerdan también que está el Final Fantasy Tactics para PSP y el Valkyrie Profile. Y viene una propaganda de Square Enix, ayuda a crear el futuro de los videojuegos. Como siempre, para poderle mandar cartitas a Square Enix, que no sé, alguien supongo que se las mandará. Final Fantasy Dissidia para PlayStation Portable. El juego que reunía a todos los protagonistas y villanos de Final Fantasy en un juego de lucha. La verdad es que molaba un montón. Jugué tanto al Dissidia como al Dissidia Duodecim. El Dissidia Duodecim no lo tengo físico, ya que lo tengo digital. Es un juego que me encantó, estoy deseando que saquen la versión de PlayStation 4 del nuevo juego de Dissidia. Esta sería la portada, con todos los personajes. La parte de atrás, What Will You Fight For, con un artwork. Aquí vemos una captura de Cloud, una batalla. Aquí tenemos el UMD de Final Fantasy Dissidia. Vamos a quitarlo para que podáis ver la portada alternativa. Aquí tenemos la portada alternativa con los villanos. Vamos a sacar el manual. La verdad es que los manuales, como os he dicho en otros vídeos, antes estaban bastante más currados que los de ahora. Ahora parece que intentan ahorrar papel y por eso a los jugadores nos dan unos manuales que son una mierda, literalmente. Antes los manuales eran lo que eran, manuales, y es que eran objetos ya casi de coleccionismo. Aquí tenemos el manual de Dissidia Final Fantasy. Vemos aquí cómo se combate, el coliseo, los accesorios, las invocaciones para poder personalizar a tus personajes. Podías jugar con un amigo mediante el modo ad hoc de PlayStation Portable. Calendario, los créditos y poquito más. Aquí tenemos también de los controles, el coliseo, batalla rápida, el modo ad hoc en japonés, que no sé por qué estará aquí. Lightning Returns Final Fantasy XIII. A este juego le tengo especial manía y os voy a contar por qué. Estaba a punto de pasármelo, me quedaban 2 misiones secundarias para pasármelo y se acabó el tiempo. Y como se acabó el tiempo, el juego no me dejó seguir avanzando. Sin esas 2 misiones secundarias no pude completar la última misión del juego, así que este es de los pocos Final Fantasies que no he conseguido completar. Y por la parte de atrás, ¿cómo pasarás tus últimos días? Pues no sé, Lightning, como no me dejaste acabarlo, pues el disco de PlayStation 3 de Lightning Returns Final Fantasy XIII. Tengo también la guía que regalaban con la revista Playmania, en la que te viene cómo ir avanzando en el juego por si te quedabas atascado, pero no hay demasiada complicación ya que el juego es totalmente lineal. El manual, que todavía seguía teniendo buenos manuales de Square Enix. Aquí tenemos el artwork en el que vemos a Lightning, vemos a Snow también, vemos a Hope, a Sera, a Vanille, a Fang. Los controles.
el menú de batalla, cómo realizar afinidades en la batalla, nos recuerdan que existe la guía y que iba a salir Final Fantasy X y X-2 HD Remaster el 21 de marzo de 2014. Y como siempre, el código para poder registrar Lightning Returns en la página de Square Enix. Tengo también una copia de prensa de Dragon Quest Heroes, The World of the bla 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 and the bla bla bla, que me la pasaron para poder realizar una review del juego de PlayStation 4. Teatrin, Final Fantasy para Nintendo 3DS. La verdad es que el juego mola un montón, ya que salen todas las canciones que conocemos de Final Fantasy y tienes que irlas tocando. Es genial, sobre todo para fans nostálgicos como yo. Aquí le tenemos por la parte delantera y por la parte de atrás. Aquí vemos el cartucho de Nintendo 3DS de Teatrin, Final Fantasy. Vamos a ver el manual. Aquí lo tenemos, Teatrin, Final Fantasy. Cómo se juega, cómo se toca la música. Aquí cada uno de los niveles en los que tienes que avanzar. Eliges tu equipo, ya que aparecen todos los personajes de Final Fantasy. Vemos que aparece aquí Terra, aparece por ahí Baan también de Final Fantasy XII. El museo en el que todo lo que coleccionamos va apareciendo. La garantía de Square Enix. Y poquito más, salvo este chocobillo que está aquí. Y como siempre os enseño Teatrin, Final Fantasy, la carta de registro de Square Enix. Aquí viene el código para poderlo registrar en su página. Y esto me parece un detalle muy chulo, ya que aparecen todos los personajes de Final Fantasy. Vemos que está aquí el Caballero de la Luz, Lionel, Cebolla, Cloud, Squall, está Lightning, un Mogus, Iva. Tengo también el cartucho de World of Final Fantasy que me lo pasaron para prensa para poder realizar la review. Así que bueno, aún de hecho no lo he jugado, tengo ganas de jugarlo porque me parece que puede estar muy guay. Pero como estoy liado con el Final Fantasy XV no he tenido tiempo aún de jugar al World of Final Fantasy. La película de Final Fantasy VII Advent Children, la edición especial. Me compré esta, también la tengo en DVD, pero no sé dónde estará la versión en DVD. Fijaos aquí que está Cloud enfrentándose con Sephiroth. Vamos a darle la vuelta. Por la parte de atrás, que vemos varias imágenes de la película y el contenido extra. Que viene provocar, viene recuerdos de Final Fantasy VII, compilación de recuerdos de Final Fantasy VII, el legado de Final Fantasy VII, etcétera, etcétera, etcétera. Y el disco en Blu-ray de Final Fantasy VII, la edición especial, tampoco tiene mucho más. Me compré el mazo de cartas de Final Fantasy VII Trading Card Game en español. No las he abierto ni pienso que las vaya a abrir, simplemente por tenerlas como coleccionista. Aquí lo tenemos por detrás también. El libro de Final Fantasy, La leyenda de los cristales, de Pablo González Taboada o Kaid Sid. Quizá algunos les sigáis en su canal de YouTube. Esta sería la portada. La parte de atrás, en la que vemos a más personajes. El libro en realidad es un compendio de todos los juegos de Final Fantasy. Nos habla de todos y cada uno de ellos y cómo ha evolucionado la franquicia. Es bastante interesante. Y la curiosidad es que este libro lo tengo firmado por Pablo, para Arturo, de Pablo, de fan a fan del mejor juego de la saga. Espero que puedas seguir compartiendo esta fantasía durante muchos años. Y bueno, el libro, como os he dicho, criaturas y bestiario, viene con un montón de curiosidades, viene sobre la música. Aquí vemos a Nobuo Uematsu y a Hitoshi Sakimoto. Aquí nos está hablando de Final Fantasy III, nos habla de todos los juegos, Final Fantasy V, el 8, 12, 15, lo poco que se sabía de Final Fantasy XV. Como podéis ver, aquí todavía no estaban las imágenes actualizadas, sino que está lo que correspondería a lo que era un Versus 13, la saga Chocobo. Y como no, no podía faltar que hablara un poquito de Kingdom Hearts, ya que es un juego relacionado con la franquicia.
el libro de la leyenda de Final Fantasy VII, que básicamente es como si fuera una guía de Final Fantasy. Aquí lo tenemos por la parte de detrás. El libro, como os he dicho, es únicamente texto, es como si fuera una guía, pero únicamente con texto, es bastante más exhaustiva que las guías de Final Fantasy, aparte de que nos cuenta curiosidades que no se ven en las guías. También tengo el de la leyenda de Final Fantasy VIII, en el que te viene lo mismo, es la guía del juego, con curiosidades, con información, bastante más exhaustivo que las guías de Piggyback. Y por la parte de atrás, para que lo podáis ver también, estoy esperando que saquen también la leyenda de Final Fantasy IX y X, espero que saquen la del 9 pronto. Y como curiosidad, este libro venía con esto, que son una serie de tarjetas de Final Fantasy VIII. Vamos a sacarlas. Vemos aquí la misma portada, la leyenda de Final Fantasy VIII. Aquí tenemos una de Squall. Tenemos otra de Rinoa. Vemos aquí a Artemisa. Que, bueno, la regalaban con el libro y no deja de ser una curiosidad. Y por último, la guía de Final Fantasy XV, edición coleccionista, que ya os la enseñé en otro unboxing. Si queréis podéis buscarlo en mi canal y ver lo que trae en su interior, que la verdad es bastante chula y bastante completa. Y bueno, hasta aquí mi colección de Final Fantasy. Espero que os haya gustado a todos. Llevo coleccionando cosas de Final Fantasy, como os he dicho, desde los 11 años. Final Fantasy, al igual que Kingdom Hearts, son parte de mi vida. Y espero que os haya gustado, o al menos os haya resultado interesante ver estos 3 vídeos de mi colección. Y bueno, si os ha gustado, podéis ayudarme dándome un like, pulsando el botón de notificaciones para estar al tanto y suscribiéndose al canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!